Días en Acero. La cultura del rock metal en UN Radio, 100.4 FM, en la onda cultural de Medellín. Cuando nosotros vivíamos en Manrique, nos íbamos caminando de Manrique a Castilla y nos íbamos tomando y caminando. Entonces me recuerdo que bajamos hasta la Universidad de Antioquia y de ahí pasábamos por el puente y nos subíamos por ahí por Coca-Cola y nos íbamos así caminando. Y todo era tome y tome, parábamos para los puesticos de empanadas, pedíamos que nos regalaran una empanada, nos la partíamos para varios. Era una nota muy bacana, pero eso era como esa parte de juventud que uno tenía 14, 15 años y caminar era algo muy bacano y estar con los amigos era mejor que estar en cualquier parte del mundo y tomando y compartiendo y sabíamos que donde íbamos a llegar, pues era como si llegáramos a un cielo tal vez, porque ahí estaba la música, estaban los otros amigos, estaba la gente de Castilla, la del 12, la del CAS, la de todas partes. Entonces llegábamos como con los discos bajo el hombro y llegábamos y mostrábamos lo que teníamos, ellos mostraban lo que tenían, entonces poníamos toda esa noche, compartíamos esa música, la poníamos a sonar, nos la soñábamos toda la noche, dejábamos la de nosotros, ellos nos prestaban la de ellos, íbamos y ya nos íbamos para la casa. Al otro día llamar temprano, ¿y cuántos cassettes hay que comprar? No, que hay que comprar tantos. Bueno, voy con tantos cassettes para grabar lo que conseguimos. Y prácticamente tener un disco era algo muy difícil, digamos, el man más duro del parche de cualquier parte era el que tenía los discos. Y entonces alrededor de él se empezaba a congregar gente ahí que quería compartir eso, que quería grabarlos. Ya esa gente empezaba a prestar otros cassettes o lo que habían grabado y a compartir y a intercambiar. Entonces era una cosa muy bacana. Ahora ya es muy diferente porque el que vos menos pensé después el más huevón, el más casposo, y ese puede tener lo último de lo último. En esa época no era así, esa época era algo realmente de sentimiento, algo más bacano. De Masacre podría decirse que es contemporánea a los tiempos del narcotráfico, la corrupción, la violencia, a los atentados vividos, o mejor padecidos en los años 80, insucesos que la inspiraron, que la fecundaron en lo más profundo del miedo y la rabia hace ya más de 17 años. Masacre es hija de Medellín, Colombia, de ese entorno agreste, avasallador y desolador de los campos. Herederos de ese continuo acecho, del terror latente y los gritos ahogados de desesperados en todo el territorio nacional. Porque aquí la violencia no solo se sufre en los campos, pues nos traspasa de manera transversal desde la Guajira hasta el Amazonas, porque aquí nadie se salva. Colombia, patria en la que todos lucen como potenciales víctimas del horror. Masacre no es solo la historia del death metal en Medellín, es la historia de una ciudad golpeada por las balas que vienen de todos los lados. Son los hijos de un ultrametal, fuerte, avasallador, producto que solo podría forjarse en un país donde su aire enrarecido hace difícil respirar. Una tierra que duele, definitivamente. Una Colombia amarga retratada en estridentes guitarras, potentes bajos, abatidas baterías y una desgarradora voz que hace poesía con el dolor del pueblo que se desangra. Una visión que algunos llamarán poco alentadora, pero real y cercana al fin y al cabo. Masacre surge del deseo de demostrar que en Medellín podían existir sonidos más fuertes y expurgantes de los que apenas existían en ese entonces, producto de una cabeza aún visible, Alex Oquendo, líder de Masacre.
el primer masacre fue Agresor. Agresor era Gregory en la voz, Toño en la guitarra y Bull Metal en la batería. Después de varios problemas entre ellos, que en la banda como que se formara, pues se disuelva, yo estaba tocando en Equimosis, Bull Metal estaba tocando en Amén, y yo recuerdo que a mí me echan de Equimosis, entonces yo llamo a Bull Metal todo ofendido y le digo, yo quiero hacer una banda, pero que acabe con estos manes, que no sé qué, que sea una cosa bien pesada, bien estruendosa. Entonces me dije, ¿qué vamos a hacerle? No vamos a hacer death metal, pero una cosa brutal, bien chimba. Entonces me dice, hagámoslo. Yo le dije, pero es que vos estás tocando en Amén. Y me dijo, no, pero yo ahí tampoco estoy haciendo lo que realmente me gusta a mí. Yo le dije, bueno, hagámoslo. Yo le dije yo que consigamos un guitarrista, entonces me dijo, llamemos a Toño. Toño no está haciendo nada y Toño compone una chimba, entonces hagámoslo con Toño. Yo le dije, listo, hagámoslo con Toño. Y con Toño recuerdo mucho que hicimos el primer ensayo ahí en Santa Gema, donde siempre ensayaban las bandas aquí cuando en los 80, pues en los comienzos. Y de ese primer ensayo hicimos el primer tema, que fue Sepulcros en Ruinas. Yo recuerdo que yo traje la letra, yo la tenía en un tema de Equimosis y me la traje y se la monté a Masacre. Luego en el segundo ensayo hicimos otro tema que fue Sangrienta Muerte, también era una letra de Equimosis, me la traje para Masacre. Y así, yo recuerdo mucho que teníamos tantas ganas de hacer algo que en cada ensayo llegábamos con un tema, y casi que a los 3 meses hicimos el primer concierto con 4 canciones al lado recuerdo que fue ahí en Cristo Rey que tocamos con Blasfemia, con Apocalipsis, que era una banda de esa época, tocamos con Desconcierto, también tocó ese día, y ese día recuerdo que mataron a Natacha, en la puerta hubo una muerta ahí que fue Natacha, sí. Pero fue una experiencia muy bacana porque esa época eran los conciertos así, de todos los rockeros, verdaderos rockeros, mucho radicalismo, pero todos eran realmente unidos. Ahí todos sabían quién era cada uno, así no, más de una vez uno no supía, pues no saludar a alguien, pero sabía de dónde era, quién era. Era algo como más bien muy estrecho, muy acogedor, muy unido. Sepulcros en Ruinas, Masacre. Puedes sacrificar
Días en Acero. La cultura del rock metal en UN Radio. Yo comencé prácticamente como a los 11 años, pero oyendo Kiss, comprando música de esa época, pues que la radio era como más rockera. Podía uno como prender un radio y estar escuchando que en un listado estaba sonando Black Sabbath, estaba sonando Led Zeppelin, Deep Purple, Kiss. Y de esa manera entonces se veía que en Colombia por lo menos estaban editando todos los discos de Black Sabbath, se estaba sacando AC/DC, Judas Priest, Kiss. Entonces eso como que había una mayor facilidad tal vez para que uno se enganchara con la música. En ese momento yo era muy peladito, pero era algo que me impresionaba demasiado, por lo menos el maquillaje de Kiss, la música fuerte de Black Sabbath, ver digamos a los rockeros de ese momento que eran gente como muy aislada y de pronto como muy discriminada por el tipo de música, porque en ese momento sí era realmente algo muy loco. Fue algo que como que me atraía bastante y de ese momento como hacia acá pues siempre ha sido como la búsqueda o esa necesidad de tener música, de comprar música, de investigar, de ahora ser parte como también de esto, de la escena parte de Medellín y parte de la escena mundial. Y se siente uno como con un compromiso y una obligación aún de estar acá y siempre será eso. Ahorita estás hablando de que había ya como una radio que empezaba a sonar en esa época. ¿Te acordás de pronto qué radios sonaban y quiénes de pronto la manejaban? En ese momento pues era Radio Musical, era Radio Disco, era Todelar, La Voz de la Música. Entonces esas emisoras eran emisoras que, como decir ahora en su momento, los diferentes tipos de emisoras, pero todas poniendo los listados americanos, pero en ese listado americano prácticamente había mucho grupo de rock. O sea, mucho grupo de rock en ese momento que era, como te decía, AC/DC, Black Sabbath, Kiss, Judas Priest, que digamos siempre la gente se acuerda de que Breaking the Law estuvo en el listado, de que I Was Made for Loving You de Kiss estuvo en el listado, Paranoia estaba en los listados, Highway to Hell de AC/DC estuvo en los listados. Entonces uno oía un rato, oía como algunas canciones de pop, pero en medio de ese pop también había algo de rock o de heavy metal, que prácticamente hubo un momento en Estados Unidos que el heavy metal fue el predominante pues como en el estilo musical, como lo que es ahora el rap en la USA. Hubo un momento en Estados Unidos que también fue el heavy metal. Entonces eso ayudó como que alimentara también a las emisoras de acá, de que ya empezaran a llegar almacenes acá como fue JB Limitada en su momento, por ahí en el año 80, 81, 82, cuando ya uno empezaba a ver las carátulas de los grupos, que era algo rarísimo, pero ver carátulas de otros grupos nuevos como Motorhead, como Venom, bandas así ya más extremas, y ver esos álbumes, pero ya una edición americana, ya no era la edición colombiana, la sacaba por Fuentes o por Philips, sino por ya una casa disquera americana, como era la Capitol o la FM, que era la que editaba Judas Priest. Hay una cantidad de cosas que ya eran novedosas para nosotros. Incluso ya empezaba uno a ver videos en televisión, en los programas de Oro Sólido, o ese Midnight Special que daba Alberto Plata Camacho a medianoche, que presentaba unos especiales de rock. Y en sí, unas cantidades de cosas que fueron alimentando y como creando pues que ese movimiento rockero de esa época. A respirar veneno y a comer de nuestra propia mierda. Yo recuerdo que hubo un primer concierto acá en Medellín, pues fue así un boom grande, que fue en el Parque de Banderas, ahí en el estadio cuando tocó Nash, un concierto gratuito, donde hubo una cantidad de problemas, de desorden, de un descontrol tenaz, pero fue como un boom a esa necesidad de que los rockeros tenían de ver bandas, de tener escenarios, de poder disfrutar de ese espacio. Después empezaron a ver los conciertos en Manrique, en las tabernas, en los violines,
en el teatro de Manrique, también cuando tocó Kraken con Acero, cuando hubo acá conciertos en la Macarena también de Carbure, de Nas, de Fénix, pues cuando vino Argus a Colombia, que fue otro un evento pues, muy importante, y en sí una cantidad de cosas pues que hubo mucho antes de que hubiese pues como los primeros conciertos de Parabellum en el Parqueadero Manrique, que fueron los primeros, y luego verlos en la batalla de las bandas, que fue algo ya más masivo, más grande, que fue como un rompimiento de venir de esa escena de heavy metal, por lo menos rockera, y de pronto muy glamurosa, a pasar a algo muy brutal, muy radical, muy estruendoso, que era un sonido ya, como ellos lo denominaban en ese momento, ultrametal. Entonces luego pues como con el conocimiento de todos los géneros, pues se denominaba death metal, black metal, thrash metal. A ver, siempre quise cantar como Ron Halford, pero para mí fue imposible hacer eso. Eso era mi sueño y eso era lo que yo quería tratar de lograr. Siempre quería ser como vocalista, aunque en algunos momentos pasé con ganas de ser baterista, en un momento me dio ganas de ser bajista, en un momento compré una guitarra y quise ser guitarrista, pero ya después me di cuenta que yo estaba empezando a escribir cosas, que quería hacer voces poco brutales, ya estaba yo como medio metiéndome en un cuento muy radical, y estaba muy influenciado por bandas ya como Venom, Hellhammer, Bathory, en su momento pues que eran bandas nuevas, y Metallica, que apenas acaba de sacar el Kill 'Em All y todas esas cosas. Entonces yo sentía como una necesidad en ese momento de explotar, y formé una banda que recuerdo que se llamaba Belfegor. De ahí pasé a otra banda y luego formé Masacre. Y esa otra banda fue Equimosis, donde junto con Juan Esteban Aristizábal y Andy tocaban un thrash metal que se lideraba en el momento. Un primer momento que ya poco importa, pero igual formó una visión de lo que seguirá en la historia del metal para Masacre. Con Equimosis fue algo muy bacano porque fue como la primera vez o la primera oportunidad de ver algo grande. Algo grande era que estaba con Juan Esteban, que Juan Esteban es un excelente guitarrista, en su momento era muy bueno también, ahora mucho más. Con Andy, que tocó conmigo en Belfegor, luego pasamos a Equimosis. Y fue como una primera experiencia de tener una banda donde había disciplina, donde todo el tiempo había programado un ensayo, donde cada vez se estaban haciendo composiciones, donde había una meta que era sacar un demo, luego pensar en un sencillo, era pensar en muchas cosas. Y casualmente, como a los 4 o 5 meses de formado, se nos dio la oportunidad de hacer un concierto, algo muy grande al lado de Crión, de Amén, de Darnes, de Bogotá, en un escenario inmenso que era el Polideportivo de Envigado. Y, o sea, se veían cosas muy grandes como que yo veía como que la cosa era en serio y que era de verdad. La experiencia fue muy bacana, fue algo muy bonito y fue algo que en sí me dio pie como a poder dar el paso siguiente a tener a Masacre. Equimosis hacía como una especie de thrash, y yo recuerdo que las guitarras con que ellos tocaban pues eran unas guitarras, pues no, de lo mejor, eran de lo mejor, con pedaleras, con cosas así. Y recuerdo que cuando nosotros empezamos con Agresor, pues la batería de Bull Metal era canecas, la guitarra del Toño era como de una tabla que él mandó a hacer y le puso sus micrófonos, y la distorsión él mismo la había hecho. Entonces, pues sí había mucha diferencia, mucha. Yo digo que toda. Como
nosotros empezamos de cero, mientras que las bandas más pudientes ya empezaban como con algo mucho más adelantado, que era tener un buen instrumento, de pronto tener las facilidades de que en la casa le pagaran un profesor de guitarra, entonces ya tenían algo avanzado, mientras que en el cuento nosotros éramos más empíricos, pues obviamente al no tener plata no te iban a pagar un profesor de guitarra, no ibas a tener la mejor guitarra, y la cantidad de cosas que te vuelven a comenzar de cero, mientras que ellos ya llevan algo avanzado. Pero de cierta manera el hecho de ser un poco empíricos también ayuda mucho como a crear, a innovar y luego a llegar tal vez al punto de tanta constancia de estar ahí posicionado como una banda importante. Y a comer de nuestra propia mierda. Más allá del dolor, Masacre. Más allá del dolor, esa despedida. Alma penal, ha llegado al bote de la gloria que con ansias bajaron por el valle cargadas de pecado. Más allá del dolor equivocado habitamos, pues ya somos algo que tenemos. En brazos de la muerte que le han hecho los dioses de esta tierra y de tu reino. Estás hecho al mar del mundo.
En 1989, un año después de la conformación del grupo, Ales, junto con Juan Carlos Gómez, Antonio Guerrero y Mauricio Montoya, más conocido como el Bull Metal, dan a conocer a Masacre en el medio del rock con su primer trabajo demo tape, Colombia, Imperio del Terror. En 1991, graban su trabajo Requiem para el sello francés Osmos Productions, y vendieron más de 20.000 copias entre LPs y CDs, consolidándose como una de las bandas más representativas del género death metal a nivel mundial. El Bull Metal fue una conexión importante para lograr este contacto, mismo que más adelante generó una serie de rencillas irreversibles en la relación de los integrantes de la banda. Con Bull Metal fue más amistad que tocar juntos, ¿sí me entiendes? O sea, fue más importante la amistad en su momento que el hecho de estar tocando en una banda que en cualquier momento se volvió grande, para él, o para mí, o para los que estaban ahí. Yo pienso que se volvió más grande para él en el momento en que económicamente la banda empezó como a reportar una ganancia de la cual luego hubo una cantidad de problemas y diferencias, que obviamente ya después, cuando ya empiezan a haber dineros y cosas más grandes, de pronto materiales de por medio, acabaron luego con esa amistad. La amistad con Bull Metal fue muy bacana porque en ese momento pues él tenía la necesidad de tocar, de hacer, de crear, yo también tenía esa necesidad. Nos entendíamos mucho porque compartíamos mucho musicalmente. Los gustos musicales e ideológicos eran muy parecidos. Parte de ese rechazo a veces social que uno sentía, la forma como nos vestíamos o lo que escuchábamos o la actitud que manejábamos, la vivíamos por igual. De pronto él en su momento pues no era tan rechazado porque él tenía una facilidad económica y estaba ubicado mejor. Pero en sí, cuando nos reuníamos, pues compartíamos las mismas cosas, igual como miraban feo a mí, al que estaba conmigo, lo miraban a él. En esa época era, como te decía antes, fue más difícil aún ser metaleros en un momento en el que socialmente no se entendía siquiera qué era eso. En el que si vos oías metal o tenías el cabello largo, eras rechazado socialmente, totalmente. Incluso hubo un momento muy charro que fue cuando uno usaba mangas sisa, que eso no lo usaban los hombres, lo usaban nomás las mujeres, y si uno salía así, eso era, imagínate uno salir de mangastiza, que era lo que usaban las mujeres, y el pelo largo, un total marica para todo el mundo, pero la gente no entendía que nosotros éramos rockeros, y que era como ir en contra de eso en ese momento. Muchas de las cosas que ya están así, ya están establecidas, y para cualquiera que quiera estar metido en esto, es muy fácil, pero ya hubo un camino antes que hubo que hacerlo, y que nos tocó hacerlo a nosotros también. Ahorita comenzaste hablando de que compartías como cierta ideología al principio con el Bull Metal. ¿Cómo no catalogar a Masacre en ese momento como una banda de black, sabiendo que había unas tendencias en ese momento? No, pues que Bull Metal no era satánico, pues si a eso te referís con black metal, no era satánico, era una persona normal. Pero de todas formas hay algo claro en ese momento, y es un poco como la estética del momento que se planteó, y que era todos como por la misma línea. Pero es que en ese momento era, como decir, la forma más rebelde de gritarle a toda la sociedad y como ir en contra de ella, era decirle que la religión era una mierda, pero no era ni que hiciéramos pactos, ni que supiéramos, ni manejáramos algo, ni siquiera estábamos como informados o ilustrados de que era satanismo. Solo era una forma de gritar y de rechazar y de decirle al mundo que el mundo era una mierda y que la religión era una mierda igual que la política, una cantidad de cosas así, y que Satán era lo máximo y que cualquier cosa, y colocarnos las cruces al revés, todas esas cosas, que eso lo vivimos. Pero eso fue un momento bacano haberlo vivido. Pero ya cuando vas creciendo y vas madurando, ya te vas dando cuenta que hay muchas cosas que hay que investigar ahí, que no es solo colgarse en Cristo ni gritarle a la religión mil cosas, sino hay que investigar, hay que sentir, hay que vivir. Con la hipocresía
Llegado a los años 90, incursionó la fragmentación en el metal. En este tiempo surgieron espacios de encuentro en sitios públicos que más adelante se convirtieron en mito, la Cámara de Comercio. Yo recuerdo mucho que ese espacio de la Cámara de Comercio, nosotros lo creamos un grupito de amigos ahí, que antes de ir a la Cámara de Comercio nos partábamos en los pasteles ahí en la San José. De ahí en la iglesia de San José recuerdo que llegaba mucho la gente de la iglesia y nos echaban siempre de ahí. Y hasta los mismos heladores que ya veían que de 4 o 5 que siempre nos encontrábamos ahí, se empezaron a reunir 20, 30 manes ahí, y eso es como una manada de gente de negro ahí. Entonces ya empezaba como a asustar la gente. Incluso ya la gente ya no cruzaba por el pasaje, sino que ya se iba a ir a la vuelta por el otro lado. Y empezamos a sentir como un rechazo también de parte de los heladores, de la iglesia, de la gente, de todo el mundo, donde empezaron a decirnos, se nos van de aquí, se nos van de acá. Y ahí fue que nos empezamos a parchar en la Cámara de Comercio. Y ahí sentados en la Cámara de Comercio empezó también a reunirse mucha gente, a compartir muchas cosas, a empezar a vivir muchas cosas. Pero ya después empezaron a cambiar ideológicamente algunos con la cuestión del black metal, con la pose de ellos ante la música, con su radicalismo, pero más satanizado que musical. ¿Sí me entiendes? O sea, ya era como yo soy satánico, no importa si ya para ellos el Slayer era una caspa y ya una cantidad de bandas era una caspa, ya solo el Satán y las bandas que ellos identificaban ideológicamente con ellos, en una pose, en una pintura, en una letra o en una forma de llevar la música. Pero entonces empezó a dividir los grupos y ya empezaron a radicalizarse y a separarse la gente. Yo recuerdo que ya cuando empecé a ver eso, yo ya dejé de ir ahí. Entonces ya empecé a tomar la música como de otra manera, como ya más para mí. Ya me dediqué más a mi grupo, a abrir mi banda y a compartir con algunas personas con las cuales me identificaba. Y a separarme un poco de ese grupo y de ese cuento, porque yo ya veía que eso ya no iba a parar en algo bueno. Y yo pienso que en parte eso es lo que dañó un poco la escena de Medellín, que fue que en su momento cuando me tocó todos éramos rockeros, llegó un momento en que todos éramos metaleros y en un momento en que algunos ya eran heavy, trashudos, black metal, death metal, hardcoreeros, punkeros. Entonces ya todos los grupos empezaron a dividirse y cada grupo a creer que lo que hacían era lo mejor. No recuerdo que yo compré, un amigo de Estados Unidos vino y trajo dos LPs de Mayhem del Death Cross. Y yo recuerdo que yo le compré un disco y en el disco adentro ya venía un volantico que decía llene este cupón, su copia es la número tal y por favor envíelo a nuestro correo para nosotros mantener un contacto con ustedes, para tener como una información de dónde está ese disco. Yo recuerdo que yo le escribí a Euronymous y Euronymous nos respondió. Dice, pues él dijo que le parecía increíble que en Colombia hubiese metal y que tuviera una copia de Death Cross acá en Colombia. Entonces me preguntaba que cómo la había conseguido, entonces yo le dije que por medio de un amigo que había traído 2 copias. Y ya empezamos como en ese intercambio de correo. Luego yo le dije que yo tenía una banda y Bull Metal como escribía o por lo menos entendía el idioma. Entonces me hacía las cartas y ya él empezó a escribirle a Euronymous y ya empezamos a tener un correo con Euronymous y luego con Death. Y ya fue como una relación ya más confianza, más amistad. Yo recuerdo que las cartas de Euronymous eran pero de páginas y recuerdo mucho que él nos hablaba de bandas que estaban sonando, de lo que él opinaba de la escena noruega, que en ese momento él decía que Noruega era una mierda y que solo había puros, como él los llamaba, pues decía puros patinetos y gente que no estaba por nada en la escena. Y que la única banda verdadera era Darkthrone. El resto todas las bandas eran puro Anthrax y puras cosas así. Y ya después uno
ya me doy cuenta que al poco tiempo empiezan a salir bandas de black metal así como por chorrera. Me doy cuenta que también es una mentira porque si Eurónimo mismo decía que no había nada, ¿cómo iban a salir bandas tan seguidos? Yo creo que eso se tomó como una pose y una moda también. Nosotros tenemos un plan con Noruega, con Mayhem de sacar el Requiem en Death Like Violence, en el sello de Euronymous. Y por esas cosas, pues yo recuerdo que estábamos encasillados, que primero venía Vulcano, luego estaba Masacre, luego Hades de Perú, y en sí una cantidad de bandas que iban a salir en Death Like Silence. Pero a lo último vimos que empezó a crearse esa mafia, ese cuento del satanismo en Noruega. Y yo veo que eso es muy parecido a lo que pasó acá también, cuando por lo menos empezó a ir para Dislosa allá y empezaron a sabotearle los conciertos, los black metal de allá, o cuando ellos no compartían nada que fuera diferente al black metal. Y eso en cierta forma pasó acá, ya empezaron acá como que si un man que veía death metal se ponía una camisa de Mayhem, se la arrancaban, se la quemaban. Violentada, Masacre.
Melodías en acero. La cultura del rock metal en UN Radio. Nosotros ensayamos, recuerdo que donde Luis Emilio, que era un ensayadero muy conocido acá ahí en el del Rompoy de Don Quijote hacia arriba. Yo recuerdo que ahí nos valía como 250 pesos la hora, algo así, o menos. Y recuerdo que a veces esos ensayos se volvían como conciertos porque iba una cantidad de gente a ver, como a mirar qué estábamos haciendo, porque nos estaban conociendo todo el mundo, porque en ese momento están hablando tanto de Masacre, porque
porque en ese momento también nosotros estábamos habíamos acabado de sacar el Ola de Violencia, yo creo, o por lo menos los demos, y lo habíamos regado por toda la ciudad y había tenido una gran acogida esto, y yo creo que esto nos ayudó mucho también como a explotar pues como banda, de pronto a ser más conocidos. Y de pronto como que la gente se enteraba de Masacre Ensaya, donde ensaya Encarnación, donde ensaya Blasfemia, donde ensayan la cantidad de bandas. Y yo creo que la gente a veces se quedaba como esperando a ver si podía entrar a un ensayo, si podía ver eso. La experiencia fue muy bacana porque es como el inicio, la raíz de todo lo que nosotros empezamos a hacer. Yo recuerdo que grabamos con un estudio que habíamos comprado, nosotros habíamos comprado un portátil de 6 canalcitos y pedíamos los micrófonos prestados y siempre grabábamos en un taller que había en la Avenida Oriental, donde se hicieron muchos conciertos, hicieron conciertos de Crión, de Necromancy, fue también como un lugar de ensayo de Reencarnación, también hubo conciertos de Reencarnación ahí. En ese momento fue como lo primerito así como que grabamos fue Colombia Imperio del Terror, que se grabó ahí, y fue de una manera muy empírica, o sea, no teníamos, prácticamente estamos experimentando. Yo recuerdo que el ingeniero de sonido en ese momento, en ese demo fue Piolín, y hicimos muchos ensayos, hicimos creo que una grabación, y recuerdo que grabamos en un cassette de cinta de metal, pero ese cassette lo pusimos en una grabadora y la grabadora la volvió con las cabezas, le dobló la cinta, entonces el cassette quedó sonando como con una onda así que se iba, entonces nos tocó volver a programar y volver a grabar, y grabamos ese demo ahí. Luego grabamos el segundo demo en la casa de un amigo con la misma consola. Yo recuerdo que esa consola pasó por manos de todo Medellín, hasta los punqueros, los hardcoreeros, los metaleros, todo el mundo grabó con ella. Y luego ya nos metimos al estudio a grabar el Ola de Violencia, que fue una producción que nos costó como 250.000 pesos, 200.000 pesos, pero que era mucha plata en ese momento, sino que pudimos reunir algo de dinero con la venta de los cassettes, con algo que recogimos nosotros, y por fin pudimos grabar ese sencillo del Ola de Violencia. Recuerdo que sacamos 500 copias, de esas 500 las mandamos casi todas para Europa. Y luego, como se vendió tan rápido, sentimos la necesidad de volver a sacar otras 500, y esas otras 500 prácticamente se vendieron acá en Colombia. De ahí fue que, con lo que mandamos a Europa, Osmos vendió muchas copias de esto, y a raíz como de la buena aceptación y como le fue bien con ese disco, ahí fue cuando él dijo, yo quiero grabar el EP de Masacre y quiero producirlo. Y ahí fue cuando grabamos Requiem. Death Metal Forever, Masacre.
Hasta aquí esta emisión de Melodías en Acero, la cultura del rock metal en UN Radio, en el que tuvimos como invitado a Alex Oquendo, vocalista líder de la agrupación Masacre. Esta fue una realización de Juan Camilo Arboleda y quien les habla, Juan David Alzate. Por esta noche no queda más que invitarlos a que nos encontremos nuevamente el próximo jueves a las 11 de la noche aquí en UN Radio. Quien desee puede comunicarse con nosotros al correo electrónico 100.4@unalmed.edu.co. Sigan en sintonía de UN Radio en la onda cultural de Medellín. Melodías en Acero, la cultura del rock metal en UN Radio, 100.4 FM, en la onda cultural de Medellín.